Ya creo que vamos a estar en contacto con Héctor Giuliano. Héctor, muy buenos días. Buen día, Mario. ¿Qué tal? Buen día a todos y gracias por llamar. Bueno, hoy quería, en fin, yo creo que el tema de la deuda es un tema que nos aflige desde hace tanto tiempo. Y algo que aflige desde hace tanto tiempo a una nación, ya uno no lo puede ver como un hecho aleatorio, como una casualidad, como, bueno, un desliz de que un gobierno tomó una deuda exagerada y después no la pudo pagar, sino como algo sistémico y estructural. Y en ese sentido... Exacto, bueno, esa es la idea fundamental. Sí, yo vengo siempre advirtiendo que la deuda como sistema, es decir, no como hecho aislado ni como pluralidad de hechos, sino como parte de todo un esquema de subordinación financiera y política. Exacto. Así que mi pregunta tenía que ver justamente con esto que ya casi me contestó, pero ahora voy a pretender que se explaye un poquito más. Entonces, la pregunta es, ¿tiene un papel geopolítico de dominación y saqueo? Sí, 150 o 200% sí. En efecto, las viejas técnicas de dominación eran físicas y muchas veces directamente militares. Pero esto no es nuevo, porque esto lo conocemos desde la época de la independencia argentina, pero el factor financiero ha sido otra de las formas y más eficaces de dominación. Mira, si no me recuerdo mal, Scalabrini Ortiz, en su libro sobre la influencia británica en el Río de la Plata, creo que cita, a lo mejor me equivoco la cita histórica, una carta del entonces ministro Pitt el joven, al almirante Popham, que había dirigido la invasión inglesa en Buenos Aires, haciéndole unas reflexiones notables acerca de que era más rentable, por así decirlo, al Imperio Británico someter a las nuevas repúblicas americanas independizadas de España a la sujeción financiera que emprender operaciones militares directas. Así que esto no es nuevo, ¿no? El mundo actual gira así, hasta tal punto que el poder militar está subordinado al poder financiero, es decir, para poner casos típicos, la invasión norteamericana a Afganistán y luego a Irak, fueron movidas por intereses económicos para apropiarse y para botín de las riquezas, sobre todo el petróleo iraquí, por ejemplo. Pero fueron argumentadas sobre la base de un pretexto político para servir a objetivos económicos. Ahora, no me quiero ir del tema porque quizás aquí ahora importa más, ¿no?, a los oyentes. La Argentina vive bajo un sistema de endeudamiento perpetuo. Deuda que vence, deuda que se renueva. Ejemplo, en el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, figura que el año 2022, el año que viene, ¿no?, le vencen al país, exactamente, estos son datos del presupuesto, ¿no?, 51.600 millones de dólares de capital. Platal. Sí. O sea, 51. Quiere decir que mientras nosotros estamos hablando acá, el gobierno tiene en la cuenta de que el año que viene tiene que pagar 52.000 millones de dólares de que le vencen de capital. Pero con un detalle, en esos 52.000 millones no están metidos los 20.000 que hay que pagarle al fondo. Con lo cual la cuenta total sería de 70.000 y no de 52.000. ¿Me explico? Sí, se explica, esto aunque está yo creo que para los dicho oyentes, en el presupuesto, para los oyentes, ¿no?, 70.000 millones de dólares es una cifra como si habláramos de años luz. Son cifras astronómicas. Y sí, es astronómica. El Producto Bruto Argentino se calcula entre 370 y 400.000 millones de dólares, así que estaríamos hablando de, sí, una quinta parte, pero solamente de vencimientos del año, porque el stock de deuda actualmente pasa a los 360.000 millones. O sea, por eso estamos con una deuda equivalente al Producto Bruto, una deuda perfectamente impagable. Por eso el sistema de la deuda consiste en esto, en crear un mecanismo de renovación, de innovación continua de vencimientos. Ahora,
¿Cuánto dinero va, también según el presupuesto, va a pedir en el mismo periodo el gobierno? Entonces sabremos si nos encontramos con que va a pedir deuda, está previsto pedir deuda por más de 90.000 millones. Ah, amigo. Esto quiere decir que el presupuesto mandado al Congreso contempla que la deuda pública argentina el año que viene, sin contar los 20.000 millones del fondo, que ya se da por descontado que lo vamos a patear para adelante de alguna manera, sin contar eso, aumentaría 28.500, casi 30.000 millones de dólares más. O sea, que este gobierno está superando al gobierno anterior en endeudamiento con este ritmo. Está compitiendo, efectivamente. Macri en 2 años, porque fueron los 2 primeros años de gestión, el 2016-2017, aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares, ¿no? Claro, un poco más. El gobierno, si yo en el cálculo que yo llevo, pero cálculo sobre la base de datos del Ministerio de Economía, ¿no? Aumentó la deuda 13.000 millones el año pasado y a junio de este año llevaba aumentado otros 8.000, o sea, en 2 años, o no, en 1 año y medio, aumentó la deuda en 20.000 millones de dólares. En el Tesoro. Y en el Banco Central las aumentó en otros 20.000. Porque es la otra cara de la moneda. Claro. No. La política de endeudamiento sigue trabajando a pleno. Y en un país en recesión, con todos sus problemas económicos, con todos sus problemas de pobreza, desempleo, subocupación, necesidad de planes sociales, el único sector que sigue dando alta rentabilidad es el sector financiero bancario. Sí. Esa es la prueba absoluta. No es casual que en un país empobrecido la banca sea la que tiene mayor rentabilidad financiera. Claro. Digamos una relación causa-efecto. Ahora, le traslado una pregunta de Alberto Tripicchio Torres, de Capital, que es para usted. Pregunta, en el tema del FMI, además de ser el mecanismo de dominación neocolonial, ¿se agrega el condicionamiento de alejar la influencia de China en nuestras relaciones comerciales? A ver, lo primero, sí, es 100% cierto. Es decir, el rol del Fondo Monetario Internacional es regular, entre otras, regular el endeudamiento mundial, porque el Fondo Monetario cumple una función fáctica de ser el auditor de los acreedores externos del país. Ahora, con respecto a lo segundo, lo de China, ahora se ha relativizado porque China es miembro del Fondo Monetario. Claro. Y forma parte del board, del comité directivo. Entonces, ahora los intereses de China están dentro del Fondo Monetario, no están fuera, ¿me explico? Hasta ahora, si hasta hace unos pocos años que China no se había incorporado al sistema financiero internacional formalmente, podía decirse eso. Ahora creo que ya no, porque la gran diferencia es que China se ha incorporado al sistema financiero internacional. Te doy un dato que es relevante y muy poco conocido. Cuando se produce en el año 99, ¿no? O 97, y después el acuerdo se firmó se instrumentó en el 99. La devolución británica de Hong Kong a China, sí, 99. Que se habló entonces de que iba a ser una experiencia nueva, porque se iba a respetar un estatuto especial de Hong Kong, de tal manera que se cumpliera la regla esa nueva, un país, 2 sistemas, o sea, un país teóricamente comunista, porque ahora el comunismo en China hay que discutirlo bastante, ¿no? Pero de todas maneras respetando un capitalismo irrestricto en Hong Kong, ¿no? El famoso eslogan y esquema de un país, 2 sistemas. Pero lo que la gente no sabe es que eso estuvo ligado a un acuerdo entre la Banca de Inglaterra y el Banco Central de China, que se llama Banco Popular de China, por la cual se establecieron algunas condiciones importantes. La primera de ellas fue que el famoso Hongchang, Hong Kong and Shanghai Bank, que era una especie de colateral del Banco de Inglaterra que operaba en China desde la guerra del opio,
cuando Gran Bretaña le movió a China la guerra del opio de 1840 para imponerle la corrupción de que los chinos aceptasen la entrada del opio que los ingleses le exportaban desde la India, el débil mandarinato chino se había opuesto y Inglaterra le movió una guerra. En realidad fueron dos guerras, ¿no? 1840 y 1841, ¿no? Sí. Es histórico, una guerra que libró el Imperio Británico contra China para imponerle la corrupción de la droga del opio y lucrar sobre esa base. Pero como el lucro era financiero, se creó entonces el que llaman abreviadamente Hongchang, que es la abreviatura de Hong Kong and Shanghai Bank. Ese banco fue una colateral del Banco de Inglaterra, pero en lugar de ponerlo como filial, se creó como un banco propio, como un banco sostenido, como un banco pantalla. Uh-huh. Bueno, no es casual que cuando le devuelven a China Hong Kong, el Hongchang levanta cabeza de su sede en Hong Kong y la traslada a Londres, ¿no? Como quien dice, después de un siglo blanquea la relación de que efectivamente era una oficina del Banco de Inglaterra. Y desde entonces, China y Gran Bretaña, a través de sus bancos centrales, han regulado, primero con el acuerdo de Hong Kong, después un acuerdo en el 2004, que fue renovado en el 2014, por la cual entre la City de Londres, representada en este caso por el Banco de Inglaterra, y el Banco Central Chino, se establece que el privilegio y el monopolio de que todas las transacciones de yuanes en cualquier moneda y todas las operaciones chinas financieras que se hagan con respecto a terceros países, por lo menos en Occidente, pasan por la Plaza de Londres. Por eso cuando nuestro país, el Banco Central, que debe unos 20.000 millones de dólares del swap con China, tienen todos sede jurisdiccional en Londres, porque existe un acuerdo entre el Banco de Inglaterra y el Banco Central chino. Me fui un poco lejos, pero contestando la pregunta, la segunda parte de la pregunta, no, mi escepticismo es total con respecto. China no está fuera del sistema financiero internacional, está dentro y está enquistada como cualquier otra potencia capitalista financiera. Esto me lleva a una pregunta porque tiene que ver con el uso de las palabras, ¿verdad? En general lo que se está planteando es un acuerdo entre la Argentina y el FMI. Sin embargo, al escucharte y aparte al observar la realidad, uno dice la asimetría que hay de poder entre las potencias que reúne el FMI y lo que es la pobre Argentina, da la impresión de que más que un acuerdo es un acto de subordinación. ¿Cómo lo ves vos? Que en la jerga jurídica se denomina un dictado, un acto unilateral, o lo que sufrió China tanto tiempo, ¿no? Los pactos desiguales. Cuando hay pactos desiguales no hay pactos, no hay pactos, no hay negociación, hay allanamiento. Efectivamente, vos me haces una pregunta a la cual yo quería llegar. ¿Qué pasa con el primer tema de cartelera que tiene la Argentina adelante? Y sobre todo ahora que terminó todo este show electoral, donde se habló de todo lo nada importante, y los verdaderos temas importantes quedaron para entrar ahora en etapa de decisiones. Ahora es cuando hay que estar atento a ver qué decisiones se toman después de haber pasado todo el periodo de alboroto y show electoral, donde la mayoría de los candidatos se promovían hasta por sus excentricidades y por sus declaraciones más que por el contenido de esto. En lo formal, el gobierno ha dicho que las negociaciones, que llevan 1 año y medio ya con el fondo, están atrancadas en 2 puntos. Eso lo dijo el ministro Guzmán, lo dijo el presidente Fernández y más de una vez.
que la Argentina está pagando una sobretasa del 2%, que a partir de ahora se va al 3%, que es un recargo adicional de intereses que paga el país por haber tomado una cuota altísima. El Fondo Monetario presta en función de la cuota aporte de cada país. La cuota aporte de la Argentina, creo que lo hemos hablado, debe estar hoy en el equivalente de unos 4.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Porque el fondo, repito siempre, es un fondo, no es un banco. Quiere decir, es un fondo que se integra con el aporte de los países miembros. Lógico, la Argentina es un 0,67% del capital del fondo. Estados Unidos es un 17,5, ¿no? Por eso su condición de principal contribuyente al fondo. Y los países europeos también tienen una proporción alta, ¿no? De 6, 7, 8%, según se trate de Inglaterra, Alemania creo que el 5%, y China, que ahora ha participado. O sea, el fondo es un fondo, no es un banco, es una institución que tiene un capital social integrado por la cuota aporte de sus países miembros. Ahora, ¿qué ocurre? La gran paradoja del fondo es que cuando nos presta nuestro propio dinero. Claro. Quiere decir que cuando se firma un acuerdo stand-by, lo que hace el Fondo Monetario dice, a ver, ¿cuál es su cuota aporte, señor? Bueno, en función de su cuota aporte yo le puedo prestar hasta el monto de su cuota. Si usted tiene una cuota acá de 4.000, le puedo prestar hasta 4.000 millones de dólares. Esa es la gran paradoja, de que pagamos intereses al fondo para que el fondo nos preste nuestro propio dinero que está integrado al capital del fondo. Pero cuando los países, como el caso de Macri, piden un monto de deuda muy superior a su cuota aporte, ahí la cosa es diferente porque el fondo le cobra un recargo, que es ese recargo del 2%. Macri, para salvar su gobierno, cuando dijimos, vino a gobernar con deuda, en 2 años aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares, reventó la capacidad posible de renovación de deuda y tuvo que pedir ayuda al Fondo Monetario para poder llegar al fin de su mandato y transferirle el problema al gobierno siguiente, cosa que resultó, ¿no? Claro. Y resultó gracias a la aquiescencia de este gobierno, que desde que llegó se lamentó de la herencia recibida, pero la está instrumentando. ¿Qué ocurre? El fondo le prestó 11 veces la cuota aporte de la Argentina. Le acordó un préstamo por 57.000 millones de dólares. Un préstamo récord para la Argentina y para el propio Fondo Monetario Internacional en el mundo. Nunca el fondo prestó una cantidad tan desproporcionadamente alta a un país miembro. Ese triste récord lo tiene la Argentina, con Macri, que le dio 11 veces el valor de la cuota aporte con un préstamo que no tenía la más miserable capacidad de repago. El gobierno dijo, como te sabemos todos, lo hemos escuchado, que iba a querellar criminalmente a Macri por ese acto, porque no lo puede querellar al fondo, lógicamente. Pero ¿qué hizo de eso? Sí, se limitó a presentar una demanda, la tiró, sigue vegetando en los tribunales, pero mientras tanto sigue negociando. Ah, no, eso no vale. Si yo estoy denunciando una operación irregular, por lo menos, lo primero que tengo que hacer es desparramar la información sobre la corrupción Macri al contraer un préstamo irregular con el fondo. Así es. El fondo estaba concediendo un margen extraordinario sin considerar la incapacidad de repago de la Argentina. Y como agravante, le prestó y le desembolsó dinero que entraba por una ventanilla y salía descaradamente por la otra, vendida al mercado de capitales, lo cual, como sabemos, está prohibido por el artículo 6 del Estatuto del Fondo, que prohíbe al fondo y penaliza a los países. Y el artículo es muy importante porque obliga al fondo a penalizar a los países que desvíen los préstamos del fondo a sostener corridas cambiarias, que es exactamente lo que hizo Macri.
O sea que el o sea, fondo no, también no debería... necesitamos buscarle vuelta Claro. o hacer argumentaciones jurídicas. Y esa denuncia Macri está ahí mezclada entre los papeles, mientras el gobierno está acelerando sus acuerdos con el fondo, que es lo que estamos viendo que parece ser que era la clave de esta elección. Patear las negociaciones hasta después de las elecciones, porque como hay que tragarse el sapo de lo que venga después, el gobierno no le convenía meter este tema en discusión en las elecciones. Pero no solamente al gobierno, fíjate, también a la oposición, porque la oposición es cómplice. O sea, acá no existe confrontación de intereses, porque tanto el gobierno Fernández como el gobierno Macri están jugando con los mismos intereses de acuerdo con el fondo, ¿me explico? Sí, claro. Están trabajando en tándem. Uno contrajo una masa de deuda impagable y el otro la está instrumentando, que es lo que está. Incluso ha trascendido ayer algo de lo que son los condicionamientos del fondo. Y no por casualidad los condicionamientos son también políticos, porque el fondo le exige a la Argentina que haya un acuerdo político, entre comillas. ¿Qué significa acuerdo político? Que todos los partidos le den un compromiso por anticipado para garantizar que esto quede establecido como una política de Estado, que cuando en el 2023 venga la renovación del gobierno, el próximo gobierno ya esté pegado a los mismos compromisos que acaba de contraer esta. Es una atadura de manos y pies que tiene el gobierno y van a tener todos los gobiernos, porque Macri hizo lo mismo con Fernández. Ahora, este gobierno, o sea, hay pruebas, además de, digamos, de haberse incumplido la Carta del Fondo Monetario Internacional y además de la fuga que conocemos, también hay datos acerca de que el aporte vino por una influencia de Donald Trump, que lógicamente quería que ganara su caballo. Ahora, cuando uno va a una carrera de caballos, que yo no voy, lógicamente, pero supongo que es así, y apuesta por un caballo que pierde, en general no va a reclamar a Ventanilla por el caballo que perdió. Y este gobierno no ha sabido expresar esta postura frente al organismo y lo ha asumido como si el Fondo Monetario hubiera ganado, y la verdad es que hubo injerencia en los asuntos internos de la Argentina, perdieron, pero siguen ganando. Y ahora encima vuelve a haber injerencia política porque exigen un acuerdo de los mayores actores políticos para que esta atadura se mantenga en el futuro. Realmente es insólito que el peronismo haya aceptado una cosa de este tipo. Bueno, ahí hago una aclaración, aunque yo no estoy en el tema político, yo me rehúso a aceptar que el gobierno actual sea peronista. Es un gobierno kirchnerista, es una coalición de gobierno donde gente que se dice justicialista, pero de peronista no le veo nada, ni en la constitución de sus cuadros, ni en su política, ¿no? Porque creo que eso hay que tener cuidado. Me parece que es una falsa dialéctica que está muy impulsada por el establishment no liberal, que quieren mantener la antigua dialéctica de peronismo, democracia, peronismo, esto. Y yo parto de la base que puede gustar o no gustar, pero el kirchnerismo no es peronismo ni hace una política peronista. Pero dejando de lado eso, porque es una materia opinable, pero a lo que vamos es a lo siguiente, volviendo al tema del fondo. El fondo efectivamente se rige por las grandes potencias que son los grandes aportantes. Estados Unidos es el primero y determinante, pero no es el único, porque los países europeos en su conjunto reúnen casi el equivalente de los votos norteamericanos, porque cuando se suma Inglaterra, no tengo los números exactos, pero Inglaterra, Alemania, ahora China creo que tiene el 6.6% del capital, o sea,
el 17,5% del capital del fondo que tiene Estados Unidos es relevante desde ya, pero no quiere decir que Estados Unidos decida tan unilateralmente en el fondo. Lo que sí es cierto y es escandaloso es que cuando se discutió el préstamo de la Argentina, que yo pugné por encontrar las actas del directorio, o sea, de la Junta de Gobernadores, lo que llaman el board o directorio del Fondo Monetario, que integran 24 miembros, ¿no? Sí. Se discutió muy agriamente el préstamo de la Argentina. Y los países europeos, con Holanda a la cabeza, y en segundo lugar con Francia y Alemania, le dijeron de todo al delegado norteamericano, ¿no? Que si no me equivoco era entonces el que ahora Claver Carone, el cubano norteamericano que ahora está en el BID. Claro. Creo que en esa época él era el delegado norteamericano ante el board, ante el consejo directivo. Le dijeron de todo al préstamo a la Argentina, y ahí fue donde el delegado holandés usó la expresión de que no, Holanda y bueno, los países europeos se asociaron también a eso. Por ejemplo, acérrimamente en contra del fondo argentino estuvieron países como Polonia, Austria y Holanda en primer lugar. Acusaron a Christine Lagarde de estar textualmente despilfarrando los dineros del Fondo Monetario Internacional para prestarle a un país que no podía pagar. Más claro, imposible. Y lo aprobaron igual. Entonces, a ver, digamos, estamos frente a una irregularidad cuasi delictiva, porque es una institución internacional, ¿no?, donde se manejan miles de millones de dólares. Ahora, más allá de entretenernos con todas estas, digamos, irregularidades, y esto es la corrupción financiera internacional, porque como el Fondo Monetario cumple en realidad la función de ser auditor de los acreedores, yo digo siempre, hay que tener presente que el Fondo Monetario tiene dos funciones. Una, la de ser auditor de los acreedores internacionales. Y la otra, cuando le cabe, es ser acreedor directo. En este caso cumple las dos condiciones. Es acreedor directo de 45.000 millones de dólares contra la Argentina y es también el que tutela el cumplimiento de los fondos buitre. Porque fíjate que hubo una transposición irregular en las negociaciones. El Fondo Monetario estatutariamente tiene condición de acreedor privilegiado y prioritario absoluto en caso de que un país entre en cesación de pagos. Y esta vez ocurrió algo raro. La Argentina entró con Macri en default, no virtual default, en default, no podía pagar a sus acreedores, ¿no? Macri apeló a la ayuda del Fondo Monetario, quiere decir, tomó deuda con un acreedor privilegiado, y después le pasó el fardo al nuevo gobierno. Ahora, cuando viene el nuevo gobierno, con el primero que tendría que haber empezado las negociaciones era con el fondo. Y en cambio, alegremente, empezó con los fondos buitre, con los cuales estuvo negociando 9 meses, desde diciembre que asumió, hasta agosto que hizo los acuerdos con los fondos buitre de Nueva York y los locales. 66.000 millones de dólares de fondos buitre norteamericanos y el complemento 42, 44 de fondos buitre locales, que en su gran medida eran y son fondos buitre norteamericanos que entraron al país, se canjearon por la bicicleta financiera y todavía están en el país, con Templeton, con el fondo Templeton y el PIMCO a la cabeza, que son los que están extorsionando al Banco Central porque son los principales dueños de las élites. Así que hay que tener presente eso, que es importantísimo. Los fondos buitres no están solamente desde afuera, operando desde afuera del país con el contado con liquidación, están también dentro del país. Y la principal amenaza es irse. Por eso el gobierno les tuvo que gatillar a estos dos fondos, a Templeton y PIMCO,
hace unos meses, creo que la cuenta total era 3.200 millones de dólares, porque la amenaza de ellos es retirarse y llevarse su dinero y entonces quitarle reservas al Banco Central. Claro. Entonces, hay que entender lo siguiente. Reservas que ya casi no quedan, por lo tanto nos llevarían a la quiebra total y Claro, porque la Argentina no tiene reservas netas y líquidas y tiene 42.700 millones de deuda de reservas brutas nominales, pero en la práctica no existen, porque el Banco Central tiene pasivos por 127.000 millones de dólares a corto plazo. Increíble. Entonces, ¿de qué le sirven 42.700 millones de activos de reservas contra 127.000 millones de deudas a corto y cortísimo plazo? Si vos sumás LELIC, que son entre 7 y 30 días, y pases pasivos, que son entre 1 y 7 días, el Banco Central debe más de 9 billones de pesos, que equivalen a 92.000 millones de dólares. Si a eso le sumás los encajes dolarizados y el swap con China, llegas a 127.000 millones de dólares de deuda total del Banco Central. Claro. Aparte de los 357.000 millones de deuda del Tesoro. La Argentina está en una situación catastrófica desde el punto de vista financiero. Está metido en una trampa de deuda perpetua de la cual no va a salir nunca. Nunca, a menos que se replanteen las condiciones tanto financieras como políticas en el país. Claro. Pero resulta que está ocurriendo exactamente al revés, porque tanto el gobierno como la oposición tienen por primera finalidad cumplir y llegar a un acuerdo con el fondo. Salgo un poquito de lo estructural y te quiero preguntar por lo coyuntural. Conforme esta descripción que vos haces, nosotros corremos serios riesgos frente a una movida financiera con intencionalidad política de ir a un proceso de hiperinflación. Exacto. Bueno, eso es lo que estuvieron amagando hacerle al gobierno antes de las elecciones. Es decir, no hay duda de que el gobierno antes de las elecciones recibió una amenaza, pero una amenaza controlada con la escapada del dólar que le movieron los capitales especulativos, porque inventan un miedo del mercado. Yo siempre digo, es toda una paradoja hablar de que los mercados son cobardes, los mercados son temerosos, los mercados temen a la incertidumbre. Es exactamente al revés. Los mercados mandan, no le tienen miedo a nadie, son los gobiernos los que le tienen miedo a los mercados, ¿no? Porque son ellos los que dependen del mercado, le mueven el dólar. Por ende, esta escapada del dólar arriba de los 200 pesos se notaba, se veía venir que era especulativa y que los valores se iban a estabilizar un poco menos. Aún así no soluciona el problema porque la brecha cambiaria es del 100%. El dólar oficial está en 105, el minorista, o 100, el mayorista, y el mercado paralelo está en el doble, en 200. Hay que aclararlo, es un mercado no representativo, porque el mercado blue que sale todos los días asustando a la gente en los diarios, ¿no?, y marcando pautas, es menos del 5% del mercado total de dólares informales que tiene la Argentina. Ojo, creo que las cifras daban el mercado blue, que es el mercado negro minorista, sí, de las cuevas, ese es un mercado ilegal, mueve entre 2 y 3 millones de dólares por día. El de la bolsa, tanto MEP como contado con liquidación, mueve 10 veces más, entre 30 y 33 millones. Y el gobierno oficialmente mueve 1.000 millones de dólares de transacciones por día. Todo lo que es exportaciones, importaciones, transferencias financieras, servicios económicos, etcétera. Así que vos fíjate la desproporción que existe
mientras en el mercado se operan 1.000 millones de dólares por día de transacciones oficiales de todo tipo, comerciales, exportación, importación, servicios, fletes marítimos, etcétera, financieros, o sea, pago de utilidades y dividendos, con o sin cepo, pero pagos al fin, intereses que se siguen pagando religiosamente, mientras todo eso suma 1.000 millones y está bajo el mercado oficial de 100 pesos, unos 30 y pico millones se operan por transacciones bursátiles, el contado con liquidación y el MEP. Y solamente 2 o 3 millones se operan por el mercado blue de las cuevas. O sea, es un mercado irrelevante y sin embargo, y pese a que es ilegal, te lo ponen todos los diarios para marcarte la pauta de devaluación relativa. Claro. Hasta ese punto es el poder financiero de manejar a opinión pública. Ahora, si volvemos así a lo estructural, si yo tengo una deuda que avanza a una velocidad de más rápida que el PBI argentino, y el viernes pasado nosotros hablábamos con el economista Carlos Leiva y nos ratificaba que el PBI per cápita está más o menos igual que en 1970, a pesar de la revolución tecnológica de estos últimos 50 años, lo que habla del atraso de la Argentina, por lo menos en áreas relevantes, no en el campo, por ejemplo, donde puede tener un desarrollo relativo muy bueno en la agroindustria, etcétera, pero en términos generales tenemos una caída monumental. Ahora, si yo tengo una economía que avanza, digamos, a 2 kilómetros o está detenida directamente y en cambio tengo intereses por el factor de los intereses, la deuda avanza a 4 o 5 kilómetros, no solo el coche de la deuda va a pasar al coche del PBI, sino que se lo va a terminar tragando. Ese destino, eso es un destino trágico para la Argentina. Sí, es que en eso reside efectivamente la trampa de endeudamiento perpetuo, en que el ritmo de crecimiento del endeudamiento público es superior al ritmo del crecimiento de la economía. Esa es la ecuación desequilibrada que afrontan los países endeudados y en el caso de la Argentina agravado por la magnitud de esos valores. En este momento, por ejemplo, lo estamos viendo, con todo el discurso oficial y sin contar los 20.000 millones a pagar al fondo, ya está previsto por presupuesto que la deuda aumente el año que viene otros 30.000 millones. Y en lo que va de la gestión, el gobierno ya ha aumentado 20.000 millones de dólares la deuda del Tesoro y otros 20.000 la del Banco Central. O sea, esto explica algo que yo digo, hago una reflexión, a veces digo, la Argentina es un país demasiado rico para poder soportar semejante saqueo financiero, ¿no? Porque realmente es así, lo que toda la rentabilidad que se pueda obtener de las transacciones económicas comerciales, ¿no? La balanza comercial que está dando ahora positiva, se va como con un balde cribado, como un balde agujereado, se va en mayor proporción de la que el balde se llena. Y esta desecuación, o digamos para usar un término, esta ecuación desequilibrada, es la que explica por qué la Argentina no se desarrolla y por qué la Argentina es, a mi juicio, uno de los paraísos financieros más grandes del mundo, probablemente el más grande, porque ningún país del mundo paga 38% de tasa de interés por LELIQ a 7 días y por pase, y 36% por pases a un día de plazo. Bueno, son 4 billones y medio de pesos. Mira, estaba haciendo un cálculo aproximado del interés devengado por estas sumas y me dan una suma que está en el orden de los 3.400.000 millones de pesos anuales que se pagan de intereses, o sea, equivalen a 9.400 millones de dólares que paga solamente el Banco Central.
Y el Estado este año por presupuesto paga 6.000, pero paga 6.000 porque pateó para adelante los vencimientos tradicionales de la deuda. Si no, el gobierno paga de intereses en promedio, hasta el año 19 pagaba 18.500, casi 19.000 millones de dólares por año. Claro. No hay forma de desarrollo posible con una sangría financiera de este nivel. Así es. Héctor, yo por hoy te tengo que agradecer porque el tiempo se nos ha ido. Lo hemos invertido, no es que se nos ha ido. Yo creo que lo hemos... Y sí, quedan muchas cosas para hablar, sobre todo por esto de la inminencia de un acuerdo, donde, hay que advertirlo a los oyentes, el acuerdo no por nada contempla el compromiso que exige el fondo de todos los partidos políticos para hacer de esto una política de Estado donde nadie vaya a sacar los pies del plato el día de mañana, ¿no? Pero no, si pude ser claro así más o menos al revés, te agradezco la llamada, ¿no? No, yo creo que hemos capitalizado este tiempo de manera tal que ha servido, ha sido de gran utilidad, y yo creo que en un par de semanas te estoy molestando de vuelta. No es molestia, hablamos del tema del acuerdo con el fondo, que ahora va tomando forma el monstruo, ¿no? Porque hasta ahora se hablaba de superficialidades, pero ahora se están destapando como era previsible. Después de las elecciones, y tienen que tomar decisiones. Y una de las que está pendiente es que cuándo y cómo se va a firmar ese acuerdo. Por eso esto que aparece ahora de que el fondo le estaría exigiendo que al revés, el gobierno mande primero un compromiso al que refrende el Congreso sobre las condiciones de tratativa. Lo último y breve, creo que fue en febrero de este año, el Poder Ejecutivo mandó una ley al Congreso que fue aprobada, por lo cual condicionaba que el acuerdo con el fondo tenía que ser ratificado por el Congreso. Sí. Ahora fíjate que se invirtieron los términos, es al revés. Ahora el gobierno primero manda un compromiso al Congreso y con el compromiso del Congreso sella el acuerdo con el Fondo Monetario. Clarísimo. Clarísimo. Y lo desarrollamos en una o 2 semanas. Ok. Bueno, espero haber sido útil. Muy. Héctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. De nada. Buen día. Buen día. Bueno, hemos hablado con Héctor Giuliano, espero que no se haya desmoralizado. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Alfredo Abelín.